¿Me confirman si se ve, porfa? Sí, Chévere, gracias. Bueno, en la última clase estuvimos revisando lo que son los números complejos. Regreso un poquito hasta acá. Sí, entonces nosotros definimos a los números complejos de tal manera que cumplían con dos operaciones. Vimos cómo aparecía la unidad imaginaria, el número i, ¿sí? Y que el cuadrado de i es igual a -1, ¿sí? El -1 que nosotros conocemos en los reales. El conjunto de los números complejos es un conjunto de pares ordenados, donde cada uno de sus componentes, primera y segunda, son números reales, ¿sí? Y aquel numerito que cumple que el cuadrado es -1, pues a ese le hemos llamado i, que es el par ordenado 0, 1, ¿sí? Entonces yo puedo representarlos rectangularmente de la forma a más bi, donde a es la parte real del complejo, b es la parte imaginaria del complejo, ¿sí? Y puedo representarlos en un plano, ¿sí? Vimos de que esta distancia es el módulo de un complejo. Y también dos caracterizaciones, ¿no? Algo de un complejo llamado real puro y el otro complejo llamado imaginario puro. Específicamente real puro cuando la parte imaginaria es 0, imaginario puro cuando la parte real es 0. Vemos que es muy fácil sumar y multiplicar, ¿sí? La suma es parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria, y el producto, aunque podemos considerarlo como inicialmente lo hicimos en la introducción, cumple con la distributiva, ¿sí? Entonces, a manera de la distributiva podríamos eh, encontrar un producto. Bien, entonces también cerramos la clase diciendo que hay el neutro para la suma, para el producto, inverso aditivo e inverso multiplicativo, ¿sí? El 0 más 0i, el 1 más 0i, el menos a menos bi, ¿sí? Y este a sobre a cuadrado más b cuadrado menos b sobre a cuadrado más b cuadrado i, para el inverso multiplicativo, ¿sí? Entonces podemos definir dos operaciones, la resta y la división. Entonces ahí es lo último que habíamos visto. Bueno, hasta ahí vimos la última clase. Ahora, no sé si recuerdan cuando estábamos viendo los números reales. En los números reales definimos dos operaciones, la suma y el producto. Y luego también definimos varios axiomas, ¿no? Clausurativo, conmutativo, asociativo, neutros, inversos, ¿sí? Los números complejos cumplen con estas mismas cualidades, ¿sí? Se les podemos llamar cualidades. Eso hace que a los números complejos lo podamos designar como el cuerpo de los números complejos, ¿sí? Entonces, tanto los reales como los complejos son cuerpos, es decir, cumplirán con conmutativa, asociativa, distributiva, neutros e inversos para la suma y el producto, ¿sí? Entonces, miren, si Z, W y T son tres complejos, ¿no? Entonces estas proposiciones son verdaderas. Yo las puedo conmutar, miren. Si sumo Z más W es igual a W más Z. Z por W es W por Z. Las asociativas, ¿sí? Misma cosa. La distributiva del producto respecto a la suma. También los complejos los puedo distribuir. Y pues habrá distributiva por izquierda, distributiva por derecha también, ¿no? ¿Qué más puedo decir? Los neutros. ¿Sí? Tendré el neutro aditivo y neutro multiplicativo. Mira, existe un número complejo E, tal que para todo complejo Z, Z más E es igual a Z. A este número E nosotros le conocemos como 0 más 0i, que ya habíamos hablado acá arriba, ¿sí?
Un complejo sumado al 0 más 0i es el mismo complejo. Existe un número complejo f, tal que para todo complejo se tiene que z por f es igual a z. O sea, un número complejo multiplicado por este f es el mismo número z. Este f vimos que es el 1 más 0i. Voy a ponerle aquí subrayado. ¿Sí? Son el 0 y el 1 respectivamente, que ya los conocemos. En cuanto a los inversos, para cada número complejo z existe un complejo w, tal que z más w es el 0, ¿sí? El 0 más 0i. ¿Cuál es este w? Pues es el inverso aditivo de z, pero complejo, ¿no? Si lo vemos acá, si yo tengo, por ejemplo, el complejo a más bi, su inverso aditivo es menos a menos bi, ¿sí? Y si tengo un número complejo z distinto del 0, o sea, distinto del 0 más 0i, existirá un número complejo t tal que z por t es igual a 1, al 1 más 0i. Sí, y este es el inverso multiplica. Entonces los notamos de esta forma a cada uno de ellos. Y como podrás visualizar en los ejercicios que hagamos después, cada uno de las operaciones y de propiedades que estamos presentando ahorita son muy simples de practicarlas. Tienen una similaridad a trabajar con los números reales. ¿Sí? Y quiero introducir la siguiente idea. Miren, al momento de que nosotros sumamos, multiplicamos, ¿sí? Aparece otra operación que es la potencia. Se puede estudiar la potencia a partir de lo que hemos estado estableciendo, pero voy a utilizar algo que es más simple, que vamos a ver en la siguiente clase, que es la forma polar de un complejo. ¿Sí? Ahí veremos la potencia. En lo que me voy a enfocar es simplemente a las potencias de i, del número i. ¿Sí? Entonces mira, dice, sea n un número natural, entonces i a la n es igual a i a la r, donde r es el residuo de n entre 4. ¿Ya? O sea, si yo tengo, por ejemplo, i a la 10, para encontrar i a la 10, lo que tendría que hacer es 10 dividir para 4, y el residuo, que sería 2, es el resultado de lo que saqué, o sea, i al cuadrado. I a la 10 es lo mismo que i al cuadrado, ¿sí? Pero i al cuadrado yo lo conozco, es menos 1. Voy a intentar ser más claro en esto. ¿Ustedes se acuerdan em, la definición de potencia con exponente natural? ¿Se acuerdan? Se conformaba de dos partes. Y contextualizando, tendría que i a la 0 es igual a 1, y a la n más 1 va a ser igual a i a la n por i. ¿Ya? Contextualizando las potencias de i. Entonces vamos viendo, miren. I a la 0. I a la 0 sería 1. I a la 1, pues i a la 1 es i. ¿Sí? I al cuadrado, conocemos. I al cuadrado es menos 1. ¿Sí? Lo vimos acá arriba, ¿se acuerdan? De la definición de i. I al cuadrado es menos 1. ¿Sí? Posteriormente, i al cubo, la definición pues sería i al cuadrado por i. Pero i al cuadrado es menos 1, entonces te queda menos 1 por i. Menos 1 por i es menos i. I a la cuarta sería i al cubo por i. Pero i al cubo es menos i. ¿Ya? Y menos i por i te daría menos i al cuadrado. Pero i al cuadrado es menos 1. Entonces aquí te va a dar 1. Voy con i a la quinta. I a la quinta sería i a la cuarta por i.
pero i a la cuarta es 1, entonces te queda 1 por i. Esto es igual a i. Y a la sexta sería i a la quinta por i, pero i a la quinta por i es i por i. Pero i por i es i al cuadrado, pero i al cuadrado es menos 1, ¿sí? Y puedo seguir, ¿ya? O sea, puedo aplicar en pocas la inducción matemática general, ¿sí? Pero quiero que notes qué está sucediendo. Miren, i a la 0, 1, i a la 1, i al cuadrado menos 1, i al cubo menos i a la cuarta 1, i a la quinta i a la sexta menos 1. No sé si ven que hay un patrón. 1, i menos 1, menos i. 1, i menos 1. Y a la séptima debería ser menos i, ¿cierto? Pues veamos. Y a la séptima es i a la sexta por i. Pero i a la sexta es menos 1 por i. Esto sería menos i. ¿Sí? Y puedo seguir. ¿Estamos? Entonces, siempre se va a repetir esto con las potencias. ¿Sí? De ahí que este teorema, ¿no? De que i a la n es i a la r, donde r es el residuo de n entre 4. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo te preguntase, ¿cuánto es i a la 12? Ah, bueno, 12 dividido para 4 es exacto, el residuo es 0. Entonces, i a la 12 es lo mismo que i a la 0. ¿Sí? Bien. E i a la 0, pues es 1. ¿Sí? Si yo les preguntase, bueno, ¿cuánto es i a la 17? A ver, 17 dividido para 4 a 4. Y el residuo es 1. Ah, entonces esto sería lo mismo que i. ¿Ya? Ahora, pues puedo empezar con números más altos, ¿no? I a la 215. Ah, bueno, entonces ¿tú qué harías? 215 dividido para 4, ¿no? 21 para 4 a 5, 5 por 4, 20, 1, 15, 15 para 4 a 3, 3 por 4, 12, de 15 me queda 3. Ah, el residuo ha sido 3. Entonces, i a las 215 es i al cubo. Pero i al cubo es menos i. ¿Sí? Te digo, pues i a la 302. Entonces tú dices 302 dividido para 4. 30 para 4 a 7. 7 por 4, 28 de 30 a 2. Bajo el 2. 22 para 4, 5 por 4, 20 de 22 me queda 2. Ah, bueno, ahí a la 302 es i al cuadrado, por lo tanto es menos 1. ¿Sí? Con una simple división. Ahora que ponernos a estar dividiendo, pues no. Y yo sé que un número es múltiplo de 4. ¿Ya? Si las dos últimas cifras, más bien, yo sé que un número es divisible para 4 cuando sus dos últimas cifras son múltiplos de 4. ¿No? Entonces, por ejemplo, aparecerá el 512, 516, 520, 524, 528. Todos ellos son divisibles para 4, es exacto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el 216 es división exacta para 4, el residuo sería 0. Pero ¿qué pasaría con el 217? Para el 217 el residuo es 1. ¿Sí? Entonces solo basta con conocer los múltiplos de 4, muchachos. Porque si yo les dijese, pues 1 a la 218, ¿sí? Yo sé que exacto sería 216, ¿sí? Por lo tanto te queda 2 de residuo, y al cuadrado. Y al cuadrado es menos 1. ¿Sí? Y puedes comprobarlo, ¿no? O sea, si no me crees. 218 dividido para 4. 5 por 4, 20. Aquí me queda 1. 18 para 4 a 4. 4 por 4, 16. Me queda 2. ¿Ya? Estas cositas de divisiones rápidas, así, enseñan en el cole, ¿no? Y en los preuniversitarios también enseñan. Si alguno pasó ahí por las manos de los preuniversitarios, pues les debieran haber enseñado estas cosas. Te pongo otro ejemplo, mira, ¿qué tal si yo digo i a la 533?
División exacta sería si fuese i a la 532, porque 32 es múltiplo de 4. ¿Ya? Pero es como 533, el residuo sería 1. Este sería i a la 1, o sea, este sería i. ¿Ya? Les pongo dos ejemplos para ustedes. Si me dicen i a la 119, ¿a qué sería igual? ¿Y a la 1? ¿Y al cuadrado? Están adivinando. I a la 119. Sería i al cubo, porque creo que es i a la 116 es exacto. Entonces Ya. 119. Ajá. I a la 116 es exacto. Entonces a la 119, pues tienes 3 de residuo. Esto es i al cubo. I al cubo es menos i. ¿Sí? Les pongo otra, mira. I a la 242. ¿A qué se da igual? ¿Y a la cuánto? ¿Y a la 2? Y al ¿Y al cuadrado. cuadrado? Porque lo exacto sería 240. Entonces te queda 2, ¿no? Del residuo. Y al cuadrado. Y al cuadrado es menos 1. ¿Sí? Una más. Y a la 65. ¿Y? Y a la 1, que es i. ¿Sí? Y así puedo seguir jugando, mire. ¿Ya? Entonces, estas son las potencias de i. ¿Ya? Funcionan de esta manera. Entonces, puedo dividir para 4 o con este truquito que acabo de enseñarte. Ahora, ¿qué tiene que ver este gráfico que he puesto acá? Tiene que ver muchísimo, ¿verdad? Aquí he olvidado de poner que esta es la parte real y aquí es la parte imaginaria. ¿Ya? Un círculo de radio 1. Círculo trigonométrico, ¿no es cierto? Cuando es del radio 1. Ahora, este puntito que está aquí es el punto 1, 0. El que está arriba es el punto 0, 1. El que está a la izquierda, punto menos 1, 0. El que está abajo, punto 0, menos 1. ¿Ya? Pero para nosotros, dentro del círculo unitario, cada uno de ellos vendría representando nuestros números. Es decir, aquí, si yo trazara un vector, ¿ahí? Representaría el complejo número 1, ¿sí? Por acá arriba, representaría el complejo y, 0,1. Para acá a la izquierda representaría el número real menos 1. Y para acá abajo representaría el número complejo menos i. ¿Sí? Y nota que son cuartos de vuelta, ¿no? ¿Sí? Pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi. ¿Y qué tiene de esto de interesante con lo que acabamos de ver? Que cada uno de ellos representa las potencias. ¿Sí? Este sería i a la 0. Este sería i a la 1. Este es i al cuadrado. Esto es i al cubo. Y se repite. I a la cuarta, i a la quinta, i a la sexta, i a la séptima, i a la octava. Y sigue. 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Sí? Entonces, también ahí puedo recordar, ¿no? Puedo recordar cuáles son las potencias cada una de ellas. I a la 0, i a la 1, i al cuadrado, i al cubo. 1i menos 1 menos i. ¿Sí? Hago una pausita aquí, no sé si tienen alguna pregunta.
¿Alguna pregunta? No. Joan, ¿preguntas? Te estás echando un sueñito, creo. No, no, estoy acostado, pero sí. No, no te duermas. Ya. A ver, entonces, sigámosle. Vamos a ver lo siguiente, que es el conjugado de un número complejo. Miren, ¿qué es el conjugado de un número complejo? Aquí está la definición. Dice, dado un número complejo a más bi, se define el conjugado de a más bi como el número complejo a menos bi, ¿ya? Y será representado con una barrita encima, ¿sí? Es decir, de esta forma. Entonces, ¿qué tengo que ver en un complejo? Miren, si yo te digo sea z igual a más bi, ¿sí? Entonces, el conjugado de z sería a menos bi, ¿sí? Y visto de otra forma, si este complejo lo notamos como a, b, el conjugado sería a, menos b, su inverso aditivo, ¿ya? Pero nota que es solamente el inverso aditivo de la parte imaginaria de b, ¿sí? Entonces pilas con eso. Es el inverso aditivo de la parte imaginaria. Digamos que yo tengo sea z el complejo 2 menos 3i. Entonces el conjugado de z sería 2 menos 3i, o lo que es lo mismo 2 más 3i. Este es el conjugado. Si yo te digo, por ejemplo, sea z menos 5 más 2i, entonces el conjugado de z sería menos 5 menos 2i, ¿sí? El inverso aditivo de la parte imaginaria. Si yo te digo sea z y más 3, ¿sí? Entonces el conjugado de z, ¿a qué sería igual, muchachos? Menos I más 3. Muy bien. Menos i más 3, porque es el inverso aditivo de la parte imaginaria, ¿sí? Entonces, mucho ojo con los conjugados. No es difícil, pero al comienzo podrías llegar a confundir, ¿ya? Entonces, así es como funciona el conjugado. Y ya habíamos hablado de esto, ¿sí? Pero lo voy a poner aquí como definición. ¿Cuál es el módulo de un complejo? ¿Sí? El módulo de un número complejo de la forma a más bi lo llamamos R y es la raíz cuadrada de a cuadrado más b al cuadrado. ¿Sí? Entonces, de tal manera que yo puedo representar esto, vamos a hacer aquí. No es necesario el círculo, vamos a quitarlo. Un puntito nada más, con color naranja. Imagínate aquí, esto es A y esto es B, entonces esto sería tu par ordenado A, B. Para nosotros es el complejo A más BI. ¿Sí? Pues resulta que aquí podemos poner el siguiente vector, ¿no? Ahí, ¿sí? Y el radio, más bien, la distancia, esta distancia es el módulo de nuestro complejo, llamémosle este z, ¿sí? ¿Y por qué? Pues por Pitágoras, ¿no? Al cuadrado más b al cuadrado es
el módulo de z al cuadrado. ¿Sí? Despejando nos quedaría la raíz cuadrada. Ahora, si hablamos en términos de número complejo, su conjugado, entonces el conjugado de a, b sería a, menos b. 2, 4, 5, vamos por acá. ¿Sí? Aquí estaría su conjugado, mira. Este es el a, menos b, que sería a menos bi. ¿Sí? Y este sería su módulo, esta distancia. Pero si ves, al momento de hablar del módulo del conjugado, pues sería la raíz cuadrada de a cuadrado más menos b al cuadrado, que no es más que la raíz cuadrada de a cuadrado más b al cuadrado, y que no es más que el módulo de z. O sea, en otras palabras, el módulo de mi complejo es igual al módulo del conjugado. ¿Sí? Ustedes por geometría sabrán, ¿no? Pues aquí tengo esta distancia b, aquí hay la misma distancia b, parten de aquí estos dos rayos, ¿no? Se cruzan con esto y eh, estos dos segmentos que aparecen pues son iguales en distancia, ¿no? Y estos ángulos que están aquí también son congruentes y bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces, otra forma geométricamente también. El módulo del complejo es igual al módulo del conjugado del complejo. ¿Sí? Entonces aquí aparecerán ángulos también, ¿sí? Que son congruentes. Eso vamos a ver la siguiente clase. Muy bien. ¿Alguna preguntita de los conjugados, muchachos? ¿Alguna preguntita? Todo bien. Bueno. Vamos a ver algunos teoremas que vienen con los conjugados de un número complejo. Miren. Dice que si z es un número complejo, las siguientes proposiciones son verdaderas. La primera, el conjugado del conjugado de un complejo es el complejo. Y si no, por ejemplo, si yo digo c a z igual a más bi, entonces el conjugado de z sería a menos bi. Luego, el conjugado del conjugado de z sería a menos bi, que no es más que a más bi. ¿Sí? Entonces, por tanto, el conjugado del conjugado de z es igual a z. ¿Sí? La 2 dice que si yo tengo un número real, entonces el conjugado de este número real es igual al número real. Y si a es un número real, entonces el conjugado de ai es igual a menos ai. ¿Sí? Entonces se puede entender esta 2 y 3 de la siguiente manera. Si yo sé que z es igual a, entonces z lo puedo escribir como a más 0i. ¿Están de acuerdo? Porque dice que a es un número real, es un real puro. Y luego el conjugado de z sería a menos 0i, pero esto es lo mismo que a. Y de la condición inicial, pues esto sería lo mismo que z. ¿Sí? La tercera, mire, si ahora yo digo que mi complejo z es igual a ai, ¿sí? Entonces z sería igual a 0 más a por i. ¿Sí? Entonces luego mi complejo sería que 0 menos a por i, que es lo mismo a menos a i. ¿Sí?
Y que después, pues podríamos decir que es lo mismo que menos z, ¿sí? Y ya de plano estoy demostrando con la 2 y la 3, estoy demostrando la 6 y la 7. ¿Sí? Es decir, si tienes un número complejo que es real puro, su conjugado será el mismo real. Si tienes un complejo que es un imaginario puro, su conjugado será el inverso aditivo de tu número complejo. ¿Sí? Aquí dice la 6 y la 7. La 4 dice que si tú multiplicas un complejo por su conjugado, esto es igual a cuadrado más b cuadrado, siempre y cuando z tenga la forma a más bi. Pues sí, no, miren, vamos a decir que sea z igual a más bi. Entonces, el conjugado sería a menos bi. Luego, el producto entre estos dos es a más bi por a menos bi. Si te das cuenta que aparece una diferencia de cuadrados, que vendría siendo el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. ¿Sí? Y esto sería igual, y al cuadrado es menos 1, recuerden. Y menos 1 por b al cuadrado sería menos b al cuadrado, y con este menos pues nos quedaría a cuadrado más b al cuadrado. ¿Sí? Lo puedo hacer de otra forma también, sin recurrir a la diferencia de cuadrados. Voy a multiplicar, hacerla distributiva. Vamos a ponerle aquí y distribuyamos a por a al cuadrado. A por menos bi menos abi. A por bi más abi. Bi por menos bi menos b al cuadrado y al cuadrado. Este con este queda 0. ¿Sí? Porque son inversos aditivos. B al cuadrado por i al cuadrado. I al cuadrado es menos 1. Entonces aquí te quedaría igual al cuadrado más b al cuadrado. O sea, dos formas de llegar a lo mismo. Entonces, muchachos, siempre multiplicar un complejo por su conjugado nos va a dar a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Estamos? Eso es. Y esta idea que acabo de presentarles ahorita, más bien este teorema, es el que nos va a servir a nosotros para la división. ¿Sí? Para dividir. Multiplicar a un complejo por su conjugado. Porque si ustedes vieron acá arribita, voy a subir a donde estaba la división. Miren cuál es el inverso multiplicativo de a más b. Es a sobre a cuadrado más b cuadrado más menos b sobre a cuadrado más b cuadrado. ¿Sí? ¿De dónde viene este a cuadrado más b al cuadrado? Pues viene de utilizar el conjugado de un número. ¿Sí? Y que ya lo vamos a establecer justamente ahorita. Entonces, hago una siguiente pausa. Hago una pregunta que tengan. ¿Alguna preguntita? ¿Si se va entendiendo? Joan dice que sí. Maribel, bien. Martín, ok. Bueno, esta última, la 5, si z es distinto de 0, el conjugado z también es distinto de 0. Es la que me estaba faltando de leerla. Entonces, ¿cómo puedo entender la resta y la división? Tan simple como esto, mire. Si yo tengo dos complejos, a más b y c más di, y lambda o cualquier número real, todas estas cuatro proposiciones son ciertas. Restar dos números complejos no es más que restar las partes reales, restar las partes imaginarias. ¿Sí?
Encontrar el inverso multiplicativo de un número es este numerito que está aquí, ¿sí? Que como les digo, viene del conjugado. Dividir dos números, ¿sí? Dividir dos numeritos, igual, viene del conjugado. Y voy a tomar esta idea para representar, o sea, para la 2 y la 3, quiero que vean lo siguiente. Miren. A más B y su inverso multiplicativo no es más que 1 sobre A más B. ¿Están de acuerdo? Voy a utilizar el teorema que acabamos de ver, ¿sí? A esto le voy a multiplicar por 1, pero este 1 lo voy a representar como A menos BI sobre A menos BI. ¿Ya? Nota que este es el mismo número anterior, lo estoy multiplicando por 1. Cualquier número multiplicado por 1 es el mismo número. ¿Pero por qué hacemos esto? Porque de aquí quedará lo siguiente, mira. En el numerador, 1 por A menos BI es A menos BI. Y en el denominador, A más BI por A menos BI es el producto de un complejo por su conjugado, ¿sí? Y esto sabemos que es A cuadrado más B al cuadrado. Entonces sería A cuadrado más B al cuadrado. ¿De dónde? Si yo separo esto en parte real y parte imaginaria, pues me quedaría A sobre A cuadrado más B al cuadrado menos B sobre A cuadrado más B al cuadrado y. ¿Sí? Y de ahí es donde aparece este número que está aquí. ¿Sí? Multiplicando por el conjugado de un número. ¿Sí? Lo mismo es en la 3, mire. A más BI por C menos DI sobre C cuadrado más D al cuadrado. Ah, pues ¿por quién le multipliqué? Multipliqué al numerador y al denominador por el conjugado de C más DI. ¿Sí? Que vendría siendo C menos DI. En el numerador te queda A más BI por C menos DI. Y en el denominador pues te queda C cuadrado más D al cuadrado. ¿Sí? Ya vamos a hacer ejemplos de esto. Si tengo lambda multiplicado por un complejo, pues distribuyo. ¿Sí? Entonces, vamos haciendo ejemplos. Digamos que me dice, encuentre la parte real y la parte imaginaria de este numerito. Z, ahora pongo aquí, Z igual 3 menos 2i sobre 1 más 3i. ¿Sí? Entonces, para yo poder encontrar parte real y parte imaginaria, lo que necesito es, o bien que esté expresado como par ordenado, A, B, o bien que esté expresado como una forma A más BI, una de esas dos. ¿Sí? Entonces, si utilizamos esta, la idea 3 sería en nuestro caso, estaría representando yo en la forma A más BI. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mira. Entonces, vamos a poner Z, que es 3 menos 2i, sobre 1 más 3i. ¿Sí? Vamos a aplicar nuestro teorema. Entonces voy a multiplicarle al numerador y al denominador por el conjugado de mi denominador, que es 1 menos 3i. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? En el numerador me quedaría 3 menos 2i por 1 menos 3i. Y abajo tengo el producto de un complejo por su conjugado. ¿Sí? Que como ven, es 1 más 3i. Entonces esto sería 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Sí? Puedes hacer la distributiva igual, pero o sea, ¿para qué ponernos a hacer? Si ya sé que el producto de un complejo por su conjugado es A cuadrado más B al cuadrado. ¿Sí?
O sea, 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Voy a hacerlo aquí en la misma línea para que no se haga tan largo. En el numerador, multiplico, haciendo la distributiva. 3 por 1, 3. 3 por 3 son 9. 2 por 1, 2. Menos por menos más. 2 por 3, 6. Pero 6 y al cuadrado. Abajo, sería 10, ¿no? 1 más 9. Separo parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. Acuérdate que ya al cuadrado es menos 1. Entonces este numerito en realidad es el menos 6. ¿Sí? 6 y al cuadrado sería menos 6. Entonces asocio. Me quedaría 3 menos 6 más menos 9 menos 2i. Todo esto sobre 10. ¿Sí? ¿De dónde pues te va a quedar 3 menos 6? Menos 3. Menos 9 menos 2 menos 11. Sobre 10. Ahora simplemente separo la fracción, ¿no? Menos 3 décimos. Menos 11 décimos. Y concluyo. Por lo tanto, la parte real de mi complejo Z es menos 3 décimos y la parte imaginaria de mi complejo Z es menos 11 décimos. ¿Sí? He hecho la división y he presentado mis dos partes, parte real, parte imaginaria. Esto inclusive le podría escribir también así, ¿no? En la notación de pares ordenados, si me pidiese. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicas, chicos? Dije, sí, yo no entendí por qué el 6 y cuadrado es menos 6. ¿Puedes repetir eso, por favor? El 6y al cuadrado es menos 6 porque tienes... Vamos a borrarle aquí esto. Mira que tienes 6 por y al cuadrado. Pero y al cuadrado es menos 1. ¿Sí? Entonces 6 por menos 1 es menos 6. ¿Ya le Ahí, viste? gracias. Sí, acuérdate las potencias cómo van, ¿no? I a la 0, 1. I a la 1, I al cuadrado menos 1, y al cubo menos I. Y luego se empiezan a repetir. ¿Sí? ¿Alguna otra preguntita? Ya. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Entonces, como ven, no es complicada las divisiones. Déjenme ver por aquí. Tengo un ejercicio bien chévere. A ver, hagamos este. Miren, dice, sea Z1, 3 menos I, y Z2, 2 más 3I. Encuentre Z1 más Z2, Z1 por Z2, y Z1 sobre Z2. ¿Ya? Entonces vamos a proceder. Es frecuente utilizar la letra Z o letras griegas para, perdón, los números complejos. Sí. Entonces, por ejemplo, Z1 más Z2. Esto es 3 menos I más 2 más 3I. Para sumar parte real con parte real,
Parte imaginaria con parte imaginaria. Sería 3 más 2 más menos 1 más 3. Y de dónde esto te va a quedar, 3 y 2 son 5. Menos 1 más 3 son menos, más 2, perdón. 5 más 2 y. ¿Sí? Ese es el complejo que resulta al sumarlos. Z1 por Z2. Entonces 3 menos i por 2 más 3i. Multiplicamos como aprendimos hace un momento. 3 por 2 son 6. 3 por 3 son 9. Menos 2i. Y menos 3i al cuadrado. ¿Sí? Pero acuérdate que i al cuadrado es menos 1. Entonces, menos 3i al cuadrado sería 3. Nada más. ¿Sí? Porque es menos 3 por menos 1. Entonces, separando parte real con parte real, tendría 6 más 3 más 9 menos 2i, que no es más que 9 más 7i. ¿Sí? Y la número 3. Como z2 es diferente de 0, podemos dividir, ¿no? Si fuera z2 igual a 0, o sea, el 0 más 0i, yo no podría dividir. Entonces z1 sobre z2 sería, miren, 3 menos i sobre 2 más 3i. Y para dividir, pues dijimos, ¿no? Multiplico el numerador y el denominador por el conjugado del denominador. El conjugado del denominador es 2 menos 3i. ¿Ya? Entonces, ¿qué me va a quedar de aquí? Pues me quedaría 3 menos i por 2 menos 3i. Y en el denominador, 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Sí? En el numerador empiezo a distribuir. Hacer la multiplicación. 3 por 2 son 6. 3 por 3, 9, menos 9i. Menos 2i, menos por menos más, 3i al cuadrado. Y acá abajo, 9 y 4, 13, ¿no? Separo. Parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. Fíjate que y al cuadrado es menos 1, entonces este numerito, 3y al cuadrado, en realidad es menos 3. Entonces aquí tengo 6 menos 3 más menos 9 menos 2i. Entonces te queda 3 menos 11 y sobre 13, que no es más que 3 treceavos menos 11 treceavos y. ¿Sí? Y estaría listo lo que nos pide. ¿Alguna preguntita, chicas, chicos? Preguntas, preguntas. A ver. Veamos otro ejemplo. A ver. Hagamos este. Miren, dice, determine omega
igual a I más 1 sobre, bueno, cambiémosle aquí, I menos 1, vamos. I menos 1 sobre I más 2 en la forma A más B. ¿Sí? Entonces nota que omega está dado como una división, ¿no? Ahora, a ver muchachos, si yo quisiera este número y representarle de la forma A más B, pues ¿qué tendría que hacer? Multiplicar por el conjugado ¿Conjugado de quién? del I más 2. Muy bien. ¿Cuál es el conjugado del denominador? 2 menos I. 2 menos I, muy bien. O menos I más 2, ¿sí? El conjugado sería, lo voy a poner aquí, menos I más 2. ¿Sí? Si te... A ver, si es conflictivo verle al complejo, primero la parte imaginaria y luego la parte real, pues recuerda que los puedes conmutar, ¿no? ¿Sí? Por si acaso te cause conflicto, los voy a conmutar. Esto sería menos 1 más I, y esto sería 2 más I, ¿no? Entonces mira que el conjugado del denominador pues seguirá siendo el mismo, 2 menos I, o lo que es lo mismo, menos I más 2. Entonces, ¿qué me va a quedar? En el numerador, menos 1 más I, por 2 menos I. Y en el denominador, la diferencia de cuadrados. A al cuadrado más B al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces, ¿qué te va a quedar? Distribuyamos, sería menos 2 más I más 2I menos I al cuadrado. Y abajo, pues 5. Parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. Acuérdate que ya al cuadrado es menos 1. Y con este menos te quedaría 1. O sea, menos 2 más 1 más 1 más 2i sobre 5. ¿Sí? Y esto no es más que menos 1 más 3i sobre 5, es decir, menos 1 quinto más 3 quintos i. ¿Sí? Muy bien. Preguntas, chicos, chicas, que ahorita ya les toca a ustedes trabajar. ¿No? A ver. Este le hacen ustedes. Voy a poner sean alfa 2 menos i por i más 3 y beta 1 más 2i por 3 menos i más i a la 13. Encuentre 2 alfa más beta alfa por beta y alfa sobre beta.
Ya, anda que cambien. Beta al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendrás que hacer primero? Pues descubrir quién es alfa y quién es beta. Para después hacer 2 alfa más beta, alfa por el cuadrado de beta y alfa sobre beta. ¿Sí? Entonces, manos a la obra, muchachos. Todo vamos a dejarle de la forma A más B y para después empezar a trabajar. Entonces, empecemos. Por favor, ya saben, prendan sus camaritas. Si tienen preguntas, con confianza se dan al micrófono y me las dicen. Eso, vayan prendiendo las camaritas, por favor. Profe, disculpe, en el beta, al final en el I, ¿qué es? Ah, se pegó aquí es 13. Ah, Y a la 13. Ahí.
¿Cómo les va? A ver, voy a ir haciendo cada uno de ellos, ¿ya? Sigan nomás ustedes haciendo ahí. En voz baja voy a sacar alfa y beta. Eso les quedó alfa y beta. Ya. Sí, sí les quedó eso. Evelyn dice sí, Joan sí. Doménica también. Ya. Solo déjenme revisar, por si acaso me voy a equivocar en algo. Ingeniero, a mí no me salió eso. Dime qué te quedó. Porque yo, a ver, según lo que usted dijo, I a la 13. Ah, no, no. Ah, no, está bien, parecía que era I a la 14. Ah, no, sí, está bien. Está bien. Claro, y a la 13 es I, ¿no? Sí, y a la 13 es I. Porque I a la 12 sería I a la 0. Ujú. Ujú. 3. Ujú. Sí, estamos bien. Entonces, 2 alfa más beta sería 2 por 7 menos I más 5 más 6I. O sea, 14 menos 2I más 5 más 6I. Y esto sería igual a 19 más 4i. ¿Sí? ¿Les dio eso? 19 más 4i. El primer literal. Sí, Evelyn dice sí. Catherine, Lionel, Martín, Ronald. Un gestito, algo hagan para saber si sí o si no. Y acuérdense que cuando tengo 2 por un complejo, distribuyo, ¿no? Y siempre parte real con parte real, imaginaria con imaginaria. Alfa por beta al cuadrado. ¿Sí? Alfa por beta al cuadrado sería alfa 7 menos i por beta al cuadrado, que sería 5 más 6i al cuadrado. ¿No?
Tú dirás, sí, ya, dije, pues no nos enseñó la potencia de un complejo, ¿cómo le hago? Pero tú sí sabes que 5 más 6i al cuadrado es 5 más 6i por 5 más 6i. ¿Sí? O sea, lo podemos ver así, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué te va a quedar? 7 menos i, 5 más 6i por 5 más 6i sería 25 más 5 por 6, 30i, más 5 por 6, 30i, más 6i al cuadrado, o sea, 36i al cuadrado. ¿Sí? Y desarrollando esto, y al cuadrado es menos 1, ¿no? Entonces te quedaría 7 menos i por 25 menos 36, que sería menos 11, más 30i, que son 60i. ¿Sí? Luego multiplico. Menos 77. 7 por... sí. Menos 77. 25 menos 36. Sí, estamos bien. Menos 11 más 60. A ver, sería 7 menos 77. 7 por 6. 42. 420i. Menos más 11i. Menos 60i al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? Y al cuadrado es menos 1, o sea, esto es 60. 60 y menos 77 sería menos 17. Y aquí sería más 420, 31 y eso nos quedaría. ¿Sí les quedó eso? Ya, Catherine dice que sí. Dome también, chévere. Existe otra forma de hacer esto, ¿verdad? O sea, ahorita yo le desplegué, ¿no? Pero es un binomio, o sea, es un binomio al cuadrado, mira. 5 más 6 y al cuadrado. Cuadrado del primero. Doble producto del primero por el segundo. Cuadrado del segundo. ¿Sí? Es que te va a quedar ya. El cuadrado es menos 1, menos 36, más 25, menos 11, más 60. ¿Sí? También podría haberle hecho como binomio al cuadrado para resolver esto. ¿Estamos? Es más fácil. ¿Sí? Yo siempre acordándome que i al cuadrado es menos 1. Alfa sobre beta. Vamos con el último. Alfa sobre beta. Entonces, ¿dónde está beta? Vamos a ponerle aquí. Como beta es diferente de 0, entonces alfa sobre beta nos quedaría 7 menos i sobre 5 más 6i. Entonces ya sabemos dividir, ¿no? Conjugado del denominador. 5 menos 6i, 5 menos 6i. Y de aquí nos quedaría. En el numerador ya voy a hacer de una la distributiva. 7 por 5, 35. Menos, otra vez 7 por 6. 32i. Menos 5i. Y más 6i al cuadrado. Si me equivoco me dice. Y abajo, producto de un complejo por su conjugado. 5 al cuadrado más 6 al cuadrado. Entonces, ¿qué nos queda? Y al cuadrado es menos 1. Entonces esto es menos 6. Este numerito, menos 6. Con el 35 sería 29. Y esto sería menos 47i.
25 más 36. Sí. 5 y 6 es 1. Muy 1, 2 y 3, 5. 61, ¿no? Nos va a dar esa suma. Entonces, por lo tanto, esto sería 29 sobre 61 menos 47 sobre 61. ¿Sí? Y lista esa división. ¿Sí? ¿Sí les quedó eso? Ya, John dice sí. Catherine, muy bien. Martín, chévere. Bueno. Difícil no es, ¿ya? O sea, no es difícil. Hay que tener mucho cuidado en los signos y en las operaciones. ¿Estamos? A ver. Encuentre el valor de z si z es igual y a la 128 más y a la 407 menos y a la 101 menos y a la 215. Ya. A ver, muchachos. ¿Cuál complejo es Z? Un minutito. Algo así puede ser una pregunta de su siguiente prueba, ¿eh? En las del cuestionario, o sea, preguntas cortas que debes saber los teoremas y aplicarlos. O una división, por ejemplo. Es algo cortito. ¿Qué les quedó? Y a la 128, que es igual. Y a la 0, ¿no? Y a la 0 es 1. Y a la 407
y al cubo. ¿Sí? O sea, menos i. Y a la 101, es i Y a a la la 1. 1. Ajá. Y finalmente, i a la 215, y al cubo, que es menos i. Entonces, z sería 1 más menos i menos i, menos i, ¿sí, no? 1 más menos i menos i. En otras palabras, 1 menos i más i. Te quedaría 1 menos i. ¿Sí les di eso? Sí. Chévere, chévere, chévere. Bien. Alexis Lapo dice, una pregunta, profe, ¿existen inecuaciones con números complejos? No, no existen inecuaciones con números complejos porque el orden no se da en los complejos. ¿Sí? En los números reales sí se da el orden, o sea, yo puedo ordenarles a los números reales. A los números complejos no los puedo ordenar, ¿sí? Porque al momento de querer ordenarlos se generan contradicciones. ¿Estamos? Acuérdame el día de mañana, Alexis, porfa, para dar la explicación de esa parte, ¿ya? Sí. No es difícil, es súper rápido. Solo que ahorita como que se sale un poquito del tema que estamos viendo y no quiero meterme todavía ahí. Pero mañana me vuelves a hacer la pregunta ya para responder eso, ¿sí? Se dan contradicciones al momento de querer ordenar. Nos va a querer salir de que menos 1 es positivo, etc. Entonces, por ese caso no se puede ordenar los números complejos. Bien, vamos a hacer 3 ejercicios más, ¿sí? 3 ejercicios más y con eso terminaríamos la clase de hoy. Voy a hacer 2 y los que siguen, el último que sigue, les toca a ustedes. Miren, me dice, dado el complejo z igual 2 más i sobre 4 más ki, encuentre el valor de k para que z sea, y me dan 2 literales. Primer literal, un imaginario puro y el otro un real puro. ¿Sí? A ver, entonces siempre hay que leer lo que se te está pidiendo, ¿no? Que si te da un complejo z 2 más i sobre 4 más k y dice encuentra el valor de k se encuentra en el denominador, para que tu número complejo z sea un imaginario puro en la primera instancia y en una segunda un real puro. Ahora les pregunto, y sí mencioné esto en la clase de hoy, ¿cuándo un número complejo es un imaginario puro? Cuando no tiene parte real, o sea, de cero. Ya. Una cosa es no tener y otra cosa es que sea igual a 0, ¿verdad? Sí, perdón, que sea de cero. Ya. Bien, un número es imaginario puro cuando su parte real es 0. Muy bien. Y será real puro cuando su parte imaginaria sea 0. ¿Sí? Entonces, eso debemos recordar. O sea, un imaginario puro tendríamos de la forma 0, b. Y un real puro tendríamos la forma a, 0.
Y acuérdense, esto es 0 más bi y esto es a más 0i. ¿Sí? Imaginario puro, real puro. En otras palabras, lo que tengo que hacer a mi número complejo z es representarle de la forma a más bi. Y nota que es una división. Y ya sabemos cómo trabajar las divisiones. Entonces, yo voy a representarle este numerito de la forma a más bi. Entonces le pondré z es 2 más i sobre 4 más ki. Y tengo que multiplicarle por su conjugado. El conjugado del denominador. ¿Sí? Entonces el conjugado del denominador es 4 menos ki. ¿Sí? Acá es un número real, que no lo conocemos. Queremos llegar a saber cuál es. Entonces, ¿qué me va a quedar? En el denominador, nota que es producto de un complejo por su conjugado. Entonces, esto es 4 al cuadrado más k al cuadrado. ¿Sí? Y en el numerador distribuyo 2 por 4, 8, menos 2ki, más 4i, menos ki al cuadrado. ¿Qué te va a quedar? 16 más k al cuadrado. Y al cuadrado es menos 1, ¿no? Entonces me queda 8 más k más 4 menos 2k por i. En otras palabras, z no es más que 8 más k sobre 10 más k al cuadrado más 4 menos 2k sobre 16 más k al cuadrado i. ¿Sí? Ya está expresado de la forma a más b y mira. Este numerito que está aquí es a y este numerito que está acá es b. ¿Sí? Entonces lo único que tendríamos que hacer es igualarlos. Entonces, para que z sea un imaginario puro, ¿sí? La parte real de z, debe ser 0. ¿Sí? Es decir, igualamos 8 más k sobre 16 más k al cuadrado a 0. ¿Sí? Porque así yo obtendría un imaginario puro, siendo la parte real 0. Esto sabemos cómo resolverlo, ¿no? Nota que 16 más k al cuadrado nunca es divisible para 0, porque es la suma de dos positivos. Entonces solamente me queda aquí 8 más k es igual a 0, de donde k es igual a menos 8. ¿Sí? Cuando k es igual a menos 8, nuestro complejo z es un imaginario puro. ¿Sí? Entonces veamos cuál ha sido este imaginario puro. Entonces, miren, si k es igual a menos 8, tenemos, vamos sustituyéndole. Z sería igual a ¿qué? Este numerito, todo este, es 0. ¿Sí? Y acá en B me quedaría 4 menos 2 por menos 8 sobre 16 más menos 8 al cuadrado. Y entonces me quedaría menos 2 por menos 8 es 16, 16 y 4 son 20, menos 8 al cuadrado 64 y 64 más 16 son 80. Simplificando ahí la división me queda un cuarto ahí. ¿Sí? Entonces en mi complejo z, cuando k es igual a menos 8, z es un cuarto ahí, es un imaginario puro, su parte real es 0.
¿Sí? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿No? Vamos con el otro caso. Para que Z sea un real puro, ahora la parte imaginaria de Z debe ser 0. ¿Sí? Es decir, ¿cuál era la parte imaginaria de Z? 4 menos 2k sobre 16 más k al cuadrado. 4 menos 2k sobre 16 más k al cuadrado igual a 0. Entonces de aquí deducimos que 4 menos 2k debe ser 0. ¿De dónde despejando? Pues k debería ser igual a 2. Entonces, si k es igual a 2, nos quedaría, ¿no? Que z es igual a, vamos sustituyendo, 8 más 2 sobre 16 más 2 al cuadrado, más 0i, porque la parte imaginaria era 0, ¿sí? Puedo coger y sustituir también, ¿no? Pero mira, te queda 2 por 2, 4 y 4 menos 4, 0. O sea, ya eso es 0 de cabeza. Entonces, ¿qué te va a quedar? 8 más 2 son 10. 2 al cuadrado 4. 4 y 16 son 20. ¿Sí? O sea, esto ha sido un medio. ¿Sí? Entonces, cuando K es 2, tu complejo Z es un medio. ¿Sí? Es un real puro, un medio. ¿Sí? Esto también podrías escribirlo así, ¿no? Si quieres. Ahí. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta, chicas, chicos? ¿Sí se está entendiendo? ¿Sí siguen ahí? Chévere. Bien. A ver, voy a hacer otro más y el siguiente les toca a ustedes. Dice así. Estos ejercicios que vienen me gustan porque son con condiciones. ¿Sí? Primero tienes que hallar algo para después encontrar lo que se te pide. Mire, dice, si Z, bueno, cambiémosle beta ya. Si beta es igual, a ver, omega. Si omega es igual a menos i a la 28, ¿sí? Determine beta igual a el conjugado de omega por i más omega al cuadrado sobre menos i. ¿Ya? Entonces, a ver, primero, ¿qué te dice? Te dice que omega es menos i elevado a la 28. Y una vez de que encuentres quién es omega, tendrías que sacar el conjugado de omega, multiplicarle por i. Luego, el cuadrado de omega y dividirle para menos i. Y esos dos resultados sumarlos. ¿Sí? Entonces, lo primero que debería hacer es descubrir cuál es este complejo omega, representarle de la forma a más bi. ¿Sí? Entonces, omega sería igual a ¿qué?
Dice que es menos i a la 28. Pero ojo que sabemos potencias para i, no para menos i. Entonces nos toca hacer un pequeño movimiento aquí. Si se acuerdan de ese teorema, ¿no? Menos i lo puedo representar como menos 1 por i a la 28. Entonces esto me quedaría por leyes de los exponentes. Menos 1 a la 28 por i a la 28. ¿Sí? Menos 1 a la 28 es 1. Cualquier número negativo elevado a una potencia par es positivo, ¿no? Y el 1, pues me quedaría el 1 mismo. Y a la 28, el 28 es exacto, ¿no? Entonces sería i a la 0. Por lo tanto, este numerito no es más que el 1. ¿Sí? Nuestro 1 que ya le venimos trabajando desde hace tiempo atrás. O sea, omega ha sido 1, miren. ¿Sí? Luego, el conjugado de omega, ¿a qué sería igual? ¿A qué sería igual, muchachos? Conjugado de omega. Uno mismo puede ser. Es uno mismo. Porque acuérdense que este 1 le va a poner en otro color. Este 1 es 1 más 0i, pues. Entonces el conjugado sería 1 menos 0i, pero esto no se escribe. Es uno mismo. ¿Sí? Entonces ya tengo el conjugado. Omega al cuadrado, pues es 1 al cuadrado, que es 1. Entonces ya estamos. Ahora, beta sería el conjugado de omega. 1 por i más omega al cuadrado. 1 al cuadrado sobre menos i. ¿Sí? O sea, esto sería igual a i más 1 sobre menos i. Y aquí voy a hacer una jugadita. Como tengo aquí la división, vamos a multiplicar a esto por el conjugado del denominador. ¿Cuál sería el conjugado de menos i, muchachos? Y Menos i. Ah, no, i. I. El conjugado de menos i es i, lo que sería menos menos i. Entonces me quedaría que esto es i más, en el numerador sería 1 por i, y en el denominador sería menos i al cuadrado. Pero i al cuadrado es menos 1. ¿Sí? Entonces te quedaría i más i sobre 1. Y esto no es más que 2i. ¿Sí? Entonces tu numerito beta ha sido 2i. ¿Alguna preguntita? ¿Estamos claros? Ahorita ya les toca a ustedes, verán. Pregunten nomás si tienen dudas. ¿No? A ver. Como vieron, se aplica leyes de exponentes también. A ver. Dice así. Si z es igual a menos i a la 4n menos 3, ¿sí? Con n natural, encuentre
la parte real y la parte imaginaria de el conjugado de z menos 1, pero su inverso multiplicativo. ¿Ya? Ahí estamos. Entonces, les doy ideas. Tengo el complejo z, ¿ya? Y eso es menos i a la 4n menos 3. Entonces yo tengo que descubrir quién es z en la forma a más bi. Apliquen leyes de los exponentes, ¿sí? Una vez de que ya tenga z, encuentre el conjugado de z. Y ese conjugado de z, réstale 1. Y ese número encuentra su inverso multiplicativo. Una vez de que encuentre su inverso multiplicativo, exprésalo de la forma a más bi. Y si le expresas de la forma a más bi, pues a vendría siendo la parte real y b vendría siendo la parte imaginaria. ¿Sí? A ver, manos a la obra. Yo sé que sí pueden. Hasta donde más lleguemos. Prendemos las camaritas, por favor, no se me escapen. Y a trabajar. Eso, chévere. Vayan prendiendo las camaritas. Les noto como cansados, así. ¿Qué les sucede? Cuenten. Desahóguense. Les hizo mal el feriado, las vacaciones.
¿Cuánto les quedó el Z? No me da, profe. ¿Qué no te da qué? ¿Uno te da? No te El escuché. Z. No, no, el Z. No, no, no. Ah, leyes de exponentes, ¿verdad? Leyes de los exponentes. A ver, ¿qué sacaron? Si les salió menos I, también. Menos I les tiene que quedar. Verán. Le voy a hacer rapidito por cuestión del tiempo, ¿ya? Sabemos que Z es igual a menos I a la 4n menos 3. Voy a usar leyes de los exponentes. ¿Sí? Entonces esto sería, miren, menos I a la 4n por menos I a la menos 3. ¿Sí? A elevado a la b más c. A la b por a la c. ¿Qué voy a hacer? Pues bueno, aquí tengo menos I a la 4 por n. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, como lo que hicimos arriba. Menos 1 por I a la 4n. Esto sería lo mismo que 1 sobre menos I al cubo, ¿cierto? Luego, ¿qué voy a hacer? A por B a la C es A a la C por B a la C. ¿Cierto? Entonces, pues, ¿qué me va a quedar aquí? Nos quedaría lo siguiente. Vamos a dejarle así. Menos 1 a por I. Bueno, aquí le voy a hacer mejor. Miren lo que voy a hacer. Voy a jugar un poquito con los exponentes. Esta es la cuarta y todo esto es la n. ¿Sí? Porque acuérdate que A por B a la C es A a la B por C. ¿Sí? Y acá abajo me quedaría por 1 sobre menos I al cubo. Va a ser la misma situación. Menos 1 por I al cubo. ¿Sí? Y ahora sí, ¿qué me va a quedar? Voy a aplicar la siguiente ley. A por B a la n es A a la n por B a la n. Entonces me quedaría menos 1 a la cuarta por I a la cuarta. Todo esto a la n. Por 1 sobre menos 1 al cubo por I al cubo. ¿Sí? ¿Qué me va a quedar? Menos 1 a la cuarta es 1. ¿Sí? I a la cuarta es lo mismo que I a la 0, que es 1. Menos 1 al cubo es menos 1. I al cubo es menos I. Entonces me quedaría I a la 0 es 1, 1 por 1, 1, 1 a la n, por 1 sobre I. ¿Sí? Pero 1 elevado a cualquier potencia natural sigue siendo 1, por lo tanto esto es 1 sobre I. ¿Sí? Como quiero representar esto de la forma A más BI, pues lo único que hago es multiplico por su conjugado. El conjugado de I es menos I. Entonces me quedaría menos I sobre menos I al cuadrado. Pero como I al cuadrado es menos 1, y con este menos, pues solamente me quedaría menos I. ¿Sí? Entonces, leyes de los exponentes, muchachos. ¿Sí? Jugar ahí un poquito con las leyes de los exponentes. Z no es más que menos I. Y si ya tengo Z, pues ya tengo todo. Porque el resto es simplemente hacer los cálculos.
Entonces ahora, ¿qué es alfa? Alfa dice que es el conjugado de z. Y si z es menos i, su conjugado será i. ¿Sí? Menos 1, pero el inverso multiplicativo. A ver, para que no haya problemas después, al momento de que estén estudiando, voy a poner aquí. Entonces ahora, como z es igual a menos i, el conjugado de z sería i. Entonces por eso sustituyo, ¿no? Entonces esto me quedaría, el inverso multiplicativo de este complejo sería 1 sobre menos 1 más i, haciendo la conmutación respectiva. ¿Sí? Y menos 1 es menos 1 más i, ¿no? Pero para poder representar este numerito de la forma a más bi, multiplico por su conjugado, menos 1 menos i. ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué nos va a quedar? Nos quedaría menos 1 menos i en el numerador, y acá abajo me quedaría menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y esto no es más que menos 1 menos i, 1 y 1, 2. En otras palabras, alfa no es más que menos 1 medio ahí. ¿Sí? Entonces lo que nos estaba preguntando era la parte real y la parte imaginaria de alfa. Entonces concluimos, ¿no? Por lo tanto, parte real de alfa menos 1 medio, parte imaginaria de alfa menos 1 medio. Y colorín colorado. ¿Alguna preguntita, chicas, chicos? Preguntas. Bueno, la clase de mañana vamos a ver la forma polar de un número complejo y vamos a resolver las ecuaciones de segundo grado que no eran posibles resolver en los reales. ¿Sí? Me aparecen estos números imaginarios que alguna vez vimos en el colegio. Entonces, eso vamos a hacer el día de mañana. Entonces, porfa, les pido que vengan revisando trigonometría, ¿sí? Lo que aprendimos de trigonometría y la resolución de ecuaciones también, el completar el trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Eso vamos a usar mañana. Y ya con eso terminaríamos los números complejos. Hay muchísimas cosas más que ver de los números complejos, pero al nivel que estamos ahora, esto es lo necesario. ¿Sí? Ya cuando estén en sus carreras, en sus respectivas aplicaciones, pues aparecerán los complejos. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Un buen día. Profe. Chao. Gracias. Gracias, Ángela. Gracias, Inge.